El Señor nos continúe bendiciendo en esta mañana. Voy a comenzar con el pasaje que dice: y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Ahorita cantábamos, digo sí a tu voluntad, ¿o no? Yo oía a toda la iglesia cantándolo. Cuando usted le está diciendo sí a su voluntad, si la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿a qué usted le está diciendo que sí? ¿A que usted quiere que Dios lo santifique? ¿Estamos dispuestos realmente a utilizar los medios que Dios ha dado para que Él nos santifique? ¿O el Señor podría decir de nosotros, como dijo del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de lo que ellos están diciendo? Ojalá que sea lo primero, que realmente nosotros querramos hacer la voluntad de Dios. La santificación inicial ocurrió al momento de nuestra conversión. Fuimos librados del poder y del dominio del pecado. De ahí en adelante entramos en un proceso de santificación progresiva, en la que, si usted es creyente, está hoy. Nuestra santificación final o glorificación está en el futuro. Vamos a continuar la serie donde la dejamos. Estamos ahora mismo en el proceso progresivo de santificación. Decíamos que a pesar de haber sido librados del poder y del dominio del pecado, el pecado ya no es nuestro amo, pero quedan remanentes del pecado, con los cuales todo verdadero creyente tiene que luchar, porque no quiere pecar. Si a algún creyente le gusta vivir en el pecado, tiene que cuestionar su conversión. Un verdadero creyente que ha sido librado del poder y del dominio del pecado no quiere pecar más. Es por esto que se hace obligatoria una lucha contra el pecado, todos los días. Y la etapa progresiva de la santificación consiste precisamente, o demanda eso de nuestra parte, ¿qué? Luchar contra el pecado. Decíamos que Dios en su soberanía no nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha dado medios para luchar efectivamente contra el pecado. Hemos visto los medios individuales de santificación. ¿Recuerda cuáles son? La lectura de la palabra como medio de santificación, la oración secreta como medio de santificación, y el último de los medios individuales, lo vimos la última vez que prediqué, la mortificación del pecado. En esta serie, a pesar de que hay más medios individuales, solo vamos a ver estos tres. De manera que terminamos con los medios individuales en esta serie. Vamos a entrar a los medios corporativos de santificación. Hoy, ¿usted quiere luchar efectivamente contra el pecado? Debe hacer uso de los medios individuales que estuvimos hablando y debe hacer uso de los medios corporativos que vamos a comenzar a hablar hoy. Y vamos a comenzar con una definición del pastor Albert Martin. El pastor Martin dice: los medios corporativos de santificación son aquellos que se desarrollan por medio de nuestra relación con los hermanos en la iglesia. Los medios individuales se desarrollan a partir de su relación individual y personal con Dios. Los medios corporativos se desarrollan a partir de nuestra relación con los hermanos en la iglesia. Y antes de entrar a los medios corporativos, quiero hacer una aclaración, porque en el mundo cristiano se ha infiltrado una idea antibíblica completamente. Y es que muchos cristianos dicen que no necesitan congregarse en una iglesia. Y yo lo he oído de muchos cristianos. La excusa es la siguiente: nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo.
eso es antibíblico. Hermano, la Escritura no reconoce en ninguna parte una vida cristiana solitaria. Búsquelo, que no la va a encontrar. Lo que pasa es que nosotros nos hemos convertido en una sociedad individualista. Yo no quiero que se metan conmigo y yo no me meto contigo. Tú llevas tu cartón y yo llevo el mío. Eso ha hecho que nosotros hayamos perdido de vista la importancia que Dios le ha dado a la iglesia para el desarrollo de la vida cristiana. Así que lo primero que quiero hacer es derribar este argumento. Y vamos a demostrar bíblicamente que si usted es cristiano, tiene que reunirse en una iglesia local, no universal. Para ello, voy a tener dos razonamientos nada más, porque la prédica es de la santificación de los medios corporativos, pero necesito que tengamos esto claro primero. Lo primero que vamos a ver es que cuando alguien es unido salvíficamente a Cristo, es igualmente unido a la iglesia de Cristo. Si usted dice que ha sido santificado, que ha sido justificado por Cristo, usted no puede estar sin iglesia. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Yo le pido, hermanos, al Señor que les dé discernimiento para que usted pueda entender por medio de su palabra. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Escuche, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así como predicaba el hermano Samuel el domingo pasado, todos tenemos diferentes historias, pero al mismo tiempo todos tenemos algo en común. Cristo es nuestra Pascua, la de todos los cristianos. Fuimos bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo. Dios en su soberanía decidió que todos aquellos que son salvos por medio del Cordero, que es Cristo, iban a formar un cuerpo. Y usted me dirá, bueno, pero ahí no me dice que el cuerpo se refiere a una iglesia local. Es verdad, pero vamos a seguir preguntándole a Pablo a ver cómo es eso. Ahí mismo en el capítulo 12 de 1 Corintios, vamos a bajar a los versículos 26 y 27. Dice, de manera que si un miembro, ¿de dónde es el miembro? ¿De qué estamos hablando? Del cuerpo. De manera que si un miembro padece, ¿qué pasa? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hermano, yo le voy a hacer una pregunta lógica. ¿Puede un cuerpo dolerse de un miembro que no le pertenece? Por ejemplo, si a Arelis ahora mismo le duele la cabeza, perdona que use Arelis, yo no sé si te duele la cabeza, pero ese es el cuerpo. Si a Arelis le duele la cabeza, ¿mi cabeza puede sentir el dolor de Arelis? No, porque ese es otro cuerpo. Poniéndolo en el contexto de la iglesia, todos los domingos, todos los cristianos se reúnen a celebrar el Día del Señor en todo el mundo. Si un hermano ahora mismo en la iglesia de Cristo de África está pasando por padecimientos, nosotros podemos padecernos de ese miembro de ese cuerpo. Yo no lo veo a ninguno de ustedes padeciéndose. ¿Por qué? Porque este cuerpo no reconoce ese miembro. De manera que Pablo está hablando de iglesia local. Ejemplo, hace 2 semanas Emma estuvo malita.
Todos nosotros oramos por Emma, estuvimos llamando a Emilio, estuvimos pendientes. ¿Por qué hicimos eso? Porque este cuerpo reconoce ese miembro. ¿Usted está entendiendo la idea? Así que Pablo está hablando, el apóstol Pablo está hablando de iglesia local, no universal. Hermano, ningún cristiano es autosuficiente. No hay, eso no existe, un cristiano autosuficiente. Todos necesitamos la ayuda unos de los otros y Dios lo diseñó así. El gran apóstol Pablo, que para mí, él dice que es el más pequeño de los apóstoles. Yo creo que él es personalmente, es una idea personal, creo que es el más grande de los apóstoles para mí. Pero eso es una idea personal. El gran apóstol Pablo, autor de más de la mitad de los libros nuevos testamentarios, quien evangelizó toda Asia Menor y parte de Europa, Roma, necesitó en un momento ayuda de alguien insignificante. Por un momento el apóstol Pablo dependió de un tal Ananías. ¿Quién es Ananías? Yo sé que aquí hay muchos que ni saben quién es ese. Y la Biblia solo lo menciona una vez. Yo le pregunto, ¿acaso Dios no podía quitar la ceguera de Pablo sin necesidad de la ayuda de Ananías? Sí. ¿Y por qué Dios manda a Pablo donde Ananías? Hay una lección que aprender. La vida cristiana no se vive sola. No importa quién usted sea, nos necesitamos unos con otros. Yo los necesito a ustedes, mis hermanos, y ustedes me necesitan a mí. Ese es el primer razonamiento. Segundo razonamiento por el que la iglesia local es obligatoria para todo creyente. Es que los dones para la santificación son dados dentro del contexto de la iglesia local y deben operar dentro de la misma. Efesios 4, 11 al 13. Vamos a leer. Y él mismo, vamos a ir versículo por versículo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 11. ¿Qué usted ve ahí? Acuérdense, aquí yo no voy a demostrar si esos dones están vigentes o no. Ese no es el punto. Aquí el punto es qué usted está viendo ahí, en el versículo 11. ¿Diversidad de qué? De dones. Diversidad de dones. ¿Y para qué Dios da diversidad de dones en la iglesia? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si algo necesita perfeccionarse, necesita progresar. Eso es santificación progresiva en un contexto corporativo. ¿O no? ¿Para qué Dios da diversidad de dones? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de qué? De su casa. Individual cada uno. No, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es? ¿Qué? La iglesia local. Nosotros no edificamos la iglesia en África. La iglesia de Cristo en África. ¿Alguno de ustedes ha aportado algo? Pero está así. ¿Y hasta cuándo vamos a tener que estar ministrándonos los dones unos con otros de manera corporativa? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud. Nosotros vamos a tener que estar ministrándonos nuestros dones unos con otros hasta que seamos como Cristo en la iglesia local. De manera que Emilio me ministra con su don a mí y Dios me hace crecer, Dios me perfecciona a través de la administración de los dones de Emilio. Yo ministro mi don a Emilio y Emilio crece a través de mis dones.
así es que funcionan los dones dentro de la iglesia local. Yo pregunto, ¿una persona que no pertenece a ninguna iglesia puede beneficiarse de los dones que hay aquí en la iglesia? ¿No puede? De manera, hermano, que si usted quiere crecer en santidad, no puede hacerlo separado de la iglesia local. Dios lo diseñó así. Por eso usted ve que los cristianos que pertenecen a una iglesia universal, si es que son cristianos, porque aquí dice que cuando Cristo justifica, une a la iglesia inmediatamente, pero si es que son cristianos y están pasando por una etapa de rebeldía, usted lo ve raquíticos, porque no están siendo ministrados por los dones que Cristo ha dado a su iglesia. Bien, espero haber demostrado bíblicamente que es necesario que todos los que dicen ser justificados por Cristo se congreguen en una iglesia local. ¿Fueron suficientes esas dos razones? Yo puedo dar hasta 20 más, pero no tengo tiempo. Si usted quiere, cuando yo termine, hablamos. Ahora surge la pregunta, ¿y cómo me santifica a mí yo pertenecer a una iglesia local? ¿Cómo funciona eso personalmente en mi vida? ¿Cómo funciona eso de pertenecer a una iglesia local en mi santificación? ¿Cuál es la mecánica? Vamos a Hechos 2, 39 al 42. Fíjese que todas las respuestas se las está dando la Biblia, no se las estoy dando yo. Yo estoy buscando pasajes para responder todo lo que estoy preguntando. Leo. Esta es la predicación de Pedro, del apóstol Pedro, después que recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Escuche, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Pregunto, ¿a dónde se añadieron los que se convirtieron? ¿A su casa se fueron? ¿Individualmente cada quien cogió por su camino? No. Si Cristo te salvó, Cristo te une a su iglesia. ¿Usted lo ve ahí? Y los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y fue a la iglesia que se añadieron. A la iglesia local en Jerusalén. Versículo 42, este es nuestro pasaje de donde hemos sacado los medios corporativos de santificación. ¿Y qué hacía la iglesia primitiva? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el primer medio corporativo. Segundo medio corporativo, en la comunión unos con otros. Segundo medio corporativo. Tercer medio corporativo, en el partimiento del pan. Y cuarto medio corporativo que estaremos estudiando en esta serie, en las oraciones corporativas. Bien, por motivos de tiempo, mis hermanos, hoy solo veremos un medio corporativo, y será el primero. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es el primer medio. Perseverar aquí quiere decir que ellos se mantenían adheridos fiel y firmemente a la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban comprometidos con la doctrina de los apóstoles. Doctrina es enseñanza, podríamos decir, con la enseñanza de los apóstoles. Y yo creo que no es casualidad que este sea el primer medio corporativo dentro de ese orden. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios, en su soberanía, decidió
que esta doctrina de los apóstoles fueran el fundamento de su iglesia. Es decir, si la iglesia va a ser edificada sobre roca, la única roca segura sobre la cual se puede edificar la iglesia de Cristo es la doctrina de los apóstoles. Efesios 2, 19 y 20. Para que no me crean a mí. Y uno se pregunta, pero ¿y qué? ¿Y los apóstoles? Pero los apóstoles eran 12 hombres comunes y corrientes, como dice un libro por ahí. Y es cierto. Pero a Dios le plació, a Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, le plació escoger a estos apóstoles para que hablaran en nombre de Él y le dio toda autoridad para que hablaran en nombre de Él. Cristo los escogió personalmente. Dice Efesios 2, 19, 20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento ¿de quiénes? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, pues la principal piedra del ángulo delegó autoridad en los apóstoles para que hablaran y enseñaran en su nombre. Cuando el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, Cristo se fue y eso no se escribió nada. Ellos no tenían doctrina nueva. La única doctrina que tenían era la del Antiguo Testamento, que era la de los profetas. Esa era la doctrina que había. Pero Cristo trajo una nueva revelación y esa revelación se la dio a los apóstoles para que le enseñaran. Y la doctrina de los apóstoles se tiene y se convirtió en el fundamento seguro sobre el cual se debe edificar la iglesia. ¿Están entendiendo? Hermanos, quiero decirles, y tengo que hacerlo, que nadie ahora tiene autoridad para hablar fuera del fundamento que ya Jesús estableció a través de la doctrina de los apóstoles. Porque ese fundamento ya se puso. Pero no me crea a mí. Vamos a Judas capítulo, Judas nada más tiene un capítulo, versículo 3. Y este pasaje, yo no sé si lo están poniendo, lo mandé a poner en la versión de la Biblia de las Américas, porque ahí está la traducción del verbo como debe hacerse. La reina de las versiones no puso el verbo traducido correctamente. La Reina Valera. Por eso lo puse en la Biblia de las Américas. Si usted tiene duda de eso, puede buscarlo en la concordancia del griego y traducirlo. Bien, Judas capítulo 1 versículo 3. Dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, déjenme leerlo desde aquí. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de ¿qué? De nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe. Hago una aclaración. Cuando fe tiene ese artículo antes, es decir, la fe se refiere a una enseñanza, a la doctrina de los apóstoles. Pero no me crea a mí, vamos a verlo más adelante. La fe es el conjunto de enseñanzas sobre la cual está fundada nuestra fe, la fe cristiana. Así que él está hablando de defender un conjunto de enseñanzas sobre las cuales se ha fundamentado la fe cristiana. ¿Me siguen? Que de una vez para siempre fue entregada.
a los santos. ¿Cuántas veces? Una vez, pero fue que se la dieron y después se la quitaron y después se la dieron y después se la quitaron. Fue edificada una vez y para siempre se tiró ese fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Vamos al versículo 17 de Judas. Porque tal vez usted cree que es otro fundamento de algún apóstol contemporáneo. Pero vosotros, amados, recordaos de las palabras que antes fueron dichas, ¿por quiénes? Por los apóstoles. Palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿De quién? Se tiró el fundamento una vez y para siempre. ¿A quiénes le dieron la responsabilidad? A los apóstoles. Todo lo que el Hijo tenía que decirnos, ya lo dijo. ¿Por medio de quién? De los apóstoles que Él personalmente escogió. Hermanos, y yo creo que la razón por la que han surgido tantas sectas dentro del cristianismo es porque han habido hombres que han querido cambiar el fundamento. Y decir que tuvieron una nueva revelación. Los apóstoles contemporáneos, muchos de ellos lo han hecho. Y dijeron, no, eso era para antes ya. Vamos a cambiar ese fundamento porque el Señor me dio un sueño y una visión y ahora las cosas se hacen como el Señor me lo reveló a mí. Si contradice la doctrina de los apóstoles, que es el fundamento de la iglesia, hermano, no reciba tal enseñanza. No lo digo yo, lo dice Juan. Juan 2, segunda de Juan, tiene un solo capítulo también. Versículos del 8 al 11. Segunda de Juan, versículos del 8 al 11. Dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis, hermanos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, ¿quién? Cualquiera, no importa. Puede ser un hombre que usted tenga en un pedestal, puede ser un megapóstol que usted considere nuevo, qué sé yo, que tiene una revelación nueva. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Pregunto, ¿cuál es la doctrina de Cristo? La doctrina de los apóstoles. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. No importa quién sea. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese. ¿Cuál es la doctrina de Cristo? ¿Cuándo se tiró eso? Hace más de 2000 años se tiró. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno, oiga, eso lo dice la Biblia, no yo. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en su casa ni le digáis bienvenido, porque lo que le dice, los que le dicen bienvenido participan de sus malas obras. No reciba esa enseñanza. El fundamento es uno y fue tirado. Una vez y para siempre. Ahora bien, usted me dirá, pero todavía no entiendo cómo interviene eso en mi santificación, la doctrina de los apóstoles. Porque en la iglesia primitiva todavía la doctrina de los apóstoles no se había escrito. ¿A qué se refería la doctrina de los apóstoles en la iglesia primitiva?
si no había Biblia? A la enseñanza oral de los apóstoles, que usaban a los profetas, que era el Antiguo Testamento, y usaban la revelación que Dios le dio a ellos. Y con eso enseñaban en la iglesia local de Jerusalén. O sea que en ese contexto, la doctrina de los apóstoles se refiere a la enseñanza corporativa de los apóstoles, a la enseñanza oral, a la predicación de los apóstoles en la iglesia. Si lo traemos a nuestro contexto, ¿a qué se refiere? Porque ya nosotros no tenemos a los apóstoles entre nosotros. Los apóstoles murieron hace muchos años. ¿A qué se refiere entonces ahora la doctrina de los apóstoles en el contexto corporativo? A la predicación de la palabra de manera corporativa. Ya no tenemos a los apóstoles para que nos prediquen, pero tenemos su doctrina. En este contexto, la doctrina de los apóstoles es predicada por hombres a quienes Dios le ha dado el don de la exhortación y la enseñanza. Pastores y predicadores y maestros. Así que el medio corporativo es la predicación de la palabra de manera corporativa como medio de santificación. ¿Y por qué? ¿Y por qué eso funciona en mi santificación? Bueno, porque a Dios le plació salvar por la locura de la lectura. No, claro que en su soberanía Dios usa diferentes medios y la lectura puede hacer el trabajo. Pero el medio más ordinario que Dios decidió usar para salvar fue por medio de la locura ¿de qué? De la predicación. Y la predicación obviamente es oral. ¿Entienden, hermanos? La fe viene por el leer. Pudiera venir por el leer también. Claro. Pero el medio ordinario que Dios usa para dar fe al que no tiene es, la fe viene por él y oír la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Me siguen? Primera de Pedro 1:25. Me quedan 15 minutos, yo ni sé cómo voy a hacerlo. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oiga, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido predicada, anunciada, por medio de hombres que Dios ha capacitado para predicar. ¿Se entiende? Ahora mismo ustedes están siendo santificados de manera corporativa a través del don que Dios me ha dado a mí. Y estoy predicando sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, la palabra de Dios. ¿Entienden? Pero Dios no solamente decidió salvar por la locura de la predicación, porque puede haber gente que dice, ah sí, pero eso es salvar. No, Dios también pretende que usted crezca a través de la predicación. Vamos a Gálatas 3, del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Oiga lo que quiere saber Pablo. Esto solo quiero saber de vosotros. Oiga, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta, por el oír con fe. ¿El oír qué? La predicación de la palabra. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano.
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por qué? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. O sea que Dios no solamente regenera y suministra el Espíritu por el oír con fe. Él también continúa haciendo maravillas por el oír con fe. Eso es santificación progresiva. Hermanos, y esto es tan evidente porque para los nuevos creyentes es obvio. Un nuevo creyente quizás se pone a leer la Biblia y no entiende, quizás necesiten un principio de maestros que puedan explicarle la palabra, y eso está aquí en la iglesia. Y cuando predicamos los domingos, si usted es nuevo creyente, usted se da cuenta que se explican cosas que usted no había entendido antes. Así Dios lo santifica. Pero también, ¿quiénes tienen más de 30 años en el evangelio aquí? Levanten la mano. Yo le voy a preguntar algo. ¿Usted ha aprendido algo nuevo hoy? ¿Y qué usted cree que Dios está haciendo con usted después de 30 años? Santificándolo por medio de ¿qué? ¿Entiende? Santificándolo por medio de la predicación de la palabra. A pesar de haber leído quizás todos estos pasajes, usted tal vez no había visto eso y hoy lo está viendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo crecer corporativamente a través de la predicación de la palabra. ¿Entiende? Así que, hermanos, la responsabilidad de los predicadores no es traer una nueva revelación. Escúcheme bien, maestros y predicadores. Nuestra responsabilidad no es traer una nueva revelación. Nuestra responsabilidad es edificar sobre el fundamento que los apóstoles y profetas tiraron una vez. Continuar edificando sobre ese fundamento. Qué tremenda responsabilidad para nosotros. Hermano, no es fácil hacer un sermón. Dios nos está confiando sus palabras a nosotros que predicamos y enseñamos. Dios nos está confiando las palabras a través de las cuales Él salva. Qué tremenda, terrible responsabilidad. Lo que predicamos, algunos estamos estudiando en un seminario. Algunos creen que estamos estudiando para ser pastores. Nosotros, o por lo menos yo, no estoy estudiando para ser pastor. Yo estoy estudiando porque quiero ser fiel a la doctrina de los apóstoles. Yo quiero predicarla con verdad y con fidelidad. Yo no quiero enseñarle nada nuevo. Yo quiero enseñarle lo que va a edificar a la iglesia. Quiero edificar sobre el fundamento de ellos. Y estoy estudiando para hacerlo con verdad y fidelidad. Hermanos, pero déjenme decirle algo. A todos ustedes, esto no solamente pone una tremenda responsabilidad en el que está predicando. Esto pone tanta responsabilidad en el que está escuchando. En el medio individual, recuerda el pasaje que usé, el escriba que quería autojustificarse y le dijo a Jesús: Maestro, ¿cómo me puedo yo ganar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquí, hermanos, la advertencia para ustedes de manera corporativa no es cómo lees. Vamos a Lucas 8, 16 al 18. En el medio individual es cómo lees. El medio corporativo de santificación es cómo. Vamos a ponerlo en palabras de Jesús. Lucas 8, 18 dice:
Mirad pues cómo ¿tienen ustedes responsabilidad o no? Jesús está haciendo una advertencia sumamente seria. Yo ni quiero explicar ese pasaje. ¿Por qué tenemos que ver cómo oímos? Ahí responde, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa que tiene, se le quitará. Hermano, déjeme decirle algo. Esta advertencia es tan o más severa de que cómo lees. ¿Usted sabe dentro de qué contexto está escrito esto? Antes de eso, Jesús da la parábola del sembrador, que está sembrando, está predicando la palabra. Hay distintos terrenos que están. Los que reciben la palabra, aquí está, en el Lucas 8:16, dice, nadie que encienda una luz, la cubre en una vasija. Se está refiriendo a los que reciben esa palabra. Tienen el deber de ¿qué? De publicar esa palabra, de predicar esa palabra. No se esconde lo que tú recibes de parte de Dios. Se da. Se da. ¿Por qué? Porque no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Obviamente estas enseñanzas del Evangelio estaban todavía ocultas. Más adelante los apóstoles las sacaron a la luz. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Así que Jesús hace la advertencia dentro del contexto de la predicación de la palabra. Y le dice a la gente, miren cómo van a oír la predicación. Miren cómo van a oír. ¿Por qué? Porque a todo el que tiene se le dará. Aquellos que reciben la palabra con humildad, con mansedumbre, de manera correcta y escuchan, Dios le dará más de lo que tienen. Dios lo santificará. Oiga esto, y quiero que pongan mucha atención a lo que voy a decir. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Fíjese que este oidor no tiene. Lo que pasa es que él cree que tiene. Este no recibe la palabra, este no oye bien. Los fariseos eran este tipo de oidor. Ellos tenían para ellos, sí, pero realmente no tenían nada. Lo que pensaban que tenía, Dios nunca les reveló nada a ellos. La excepción de la regla fue Nicodemo. Después ningún otro fariseo sale en la Biblia que pudo entender el mensaje de Cristo. La iglesia de la Odisea era igual. Ellos decían, nosotros somos ricos. ¿Cómo era que decía? Sí. Nosotros somos ricos, tenemos vestidura. Decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos no tenían eso realmente. Ellos creían que lo tenían. Así que nunca se le dio. Nunca se le dio. Eso está en Apocalipsis 3, 17 y 18. Véalo. Que Jesús le dice, ustedes lo que son unos miserables, ustedes no tienen nada. Hermano, cuidado como usted oye la predicación de la palabra. Usted se está haciendo deudor de lo que aquí se está predicando. No vaya a ser que si oye mal, aún lo que usted cree que tiene en el día final, Dios le diga, usted nunca tuvo nada. Usted se está haciendo deudor de lo que aquí se predica todos los domingos. Así que como yo no quiero que a ninguno de mis hermanos le pase eso, voy a dar 7 principios para oír bien la palabra de Dios cuando está siendo predicada. Estos principios los tomé de un artículo publicado por Andres Birch en Coalición por el Evangelio en el año 2013. Esto no es de mi autoría y lo tomé porque está de acuerdo con la doctrina de los apóstoles. Ok.
Principio número 1 para oír la palabra cuando está siendo predicada y crecer en santidad. ¿A usted le interesa crecer por medio de la predicación corporativa? Entonces, estos principios. Número 1, prepárate previamente meditando en la importancia que tiene la santa palabra que escucharás. Moisés en Deuteronomios le decía al pueblo oralmente: aplicad vuestro corazón para todas las palabras que yo les digo. ¿Y por qué? Porque no es cosa vana, dice Moisés. Es vuestra vida. Hermano, su vida depende de esto. Si yo le dijera ahora mismo que su vida depende de aplicar el corazón a las palabras que están siendo predicadas, ¿usted me creería? Créame, porque eso es lo que dice la Biblia. Su vida depende de esto. ¿Qué quiere decir? Si usted es cristiano, su vida va a ser nutrida a partir de la predicación pública de la palabra. Si usted no es creyente y no ha sido regenerado, ¿Dios puede darle fe por él? Así que su vida depende de la predicación de esto. Prepare su corazón. 2, reverencia. Bueno, si yo predico de esto, nos vamos a las 3 de la tarde. Pero yo quisiera que aquí pusieran cámaras en todas las esquinas y que un domingo presentaran ahí cómo nosotros nos comportamos en el día del Señor en la iglesia de Cristo. Para que usted vea lo horriblemente irreverentes que somos en esta iglesia. Esto es terrible aquí. Hermanos, ¿usted sabe qué es reverencia? Mire, aquí no estamos leyendo el periódico ni hablando de reelección. Aquí estamos hablando de una palabra de la cual depende su vida. La reverencia implica respeto por la presencia de quien está aquí. Temor santo por la presencia del Dios santo que se ha comprometido a estar aquí. Y el asombro por su palabra. ¿Usted sabe por qué somos irreverentes? Porque no tenemos conciencia ni de quien está aquí, ni de la palabra de quien se está predicando. Ustedes creen que soy yo que estoy predicando y por eso hay irreverencia. Hermano, la predicación de la palabra equivale a oír a Dios mismo hablando. Yo soy un pecador, no es a mí que usted me está oyendo. Dios está hablando porque Él dice que Él habla por aquí. Y aquí se está predicando de lo que Dios habla. Pero nosotros somos incrédulos. Nosotros no creemos nada de esto y nuestra irreverencia demuestra que no creemos que Dios está aquí. Aunque decimos que sí, que Él está aquí, nuestro comportamiento dice lo contrario y lo que nosotros creemos, así nos comportamos. Tenga reverencia ante la presencia de un Dios santo. Aunque usted no lo crea, porque no lo cree, y lo voy a decir, espero que no lo oigan como cliché, Dios está aquí. Dios está aquí. Y está hablando. Escuche entonces. Número 3, oye con expectación a lo que Dios te quiere decir. Cuando Dios, el ángel manda a Pedro a donde Cornelio a predicarle, que Pedro no quería ir porque Cornelio era un gentil. Oiga cómo Cornelio, que también el ángel había ido a donde él, cómo estas personas estaban esperando el mensaje de Dios para ellos. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Para qué? Estaban expectantes a lo que Pedro iba a decir, porque el mensaje de Pedro era de parte de Dios. El mensaje de hoy es de parte de Dios.
yo sé que obviamente ellos estaban expectando porque el ángel le dijo que por medio de esas palabras iban a ser salvos tú, o sea, Cornelio, y tu casa. Si yo le dijera que usted y su casa pueden ser salvos por medio de la palabra predicada, ¿usted me creería? Pues espere la palabra todos los domingos con expectación, porque puede salvarlo a usted y a su casa. Número 4, ponga atención a la palabra. Qué difícil es prestar atención a la palabra. Hay distracciones externas, motores pasando, bocinas, alarmas que se disparan, niños que lloran, personas que tosen, que estornudan, que pasillean. Y todo eso nos distrae, pero también hay distracciones internas. Nuestra mente a veces divaga en las prédicas. Y lo digo por mí mismo. Hermano, estamos en una guerra, aún aquí estamos en una guerra. La guerra no cesa, no cesa. Porque Satanás no quiere que usted reciba, que usted oiga la palabra correctamente. Él quiere robarse la palabra. Pidámosle al Señor que nos ayude a poner atención a la predicación de la palabra. Número 5, discernimiento. Tristemente, no todo lo que decimos aquí necesariamente sea cierto. La predicación de la palabra incluye el error. ¿Por qué? Porque es predicada por hombres. Hay predicadores malos y muy malos. Hay predicadores buenos y buenísimos también. Pero aún el mejor predicador puede meter la pata un día. Así que escuchemos con discernimiento. El gran apóstol Pablo, que era apóstol al cual se le confió el fundamento de la iglesia, cuando los de Berea comenzaron a estudiar todo lo que Pablo le estaba enseñando, Pablo no se enojó. Pablo lo felicitó. Le dice, el que escucha, eso es lo que tiene que hacer, verificar por la palabra lo que se está predicando. Mídalo con la vara de medir. Yo lo invito, por favor, a que evalúe mi predicación a la luz de las Escrituras. Yo no soy infalible. Recuerden que yo estoy edificando sobre un fundamento que no puse yo. Yo me puedo equivocar. Reciba al hermano con humildad. ¿Qué problema? Ante la palabra de Dios no debería haber altivez. Sin embargo, la hay. Yo soy uno que no escucho la palabra con humildad y me estoy predicando a mí ahora. Como yo estoy estudiando teología y tengo algo de conocimiento, a veces aquí se paran predicadores que, se lo digo a la pastora, no me dijeron nada. Claro, Satanás hizo que no me dijeran nada, por yo estar escuchando con orgullo. No importa quién se pare a predicar aquí. Si es fiel a la doctrina de los apóstoles y los profetas, es palabra de Dios y merece reverencia y humildad. Santiago dice, recibid la palabra. Cuando es la palabra, recibidla con mansedumbre. Y el último, escuche la palabra con compromiso. Compromiso de hacer conforme a lo que Dios le dijo con la prédica. Vamos a Santiago 1, 19, 21 y con esto termino. Esto nosotros siempre lo hemos visto en el contexto de la lectura de la palabra, pero está escrito en el contexto de oír la palabra. También se aplica para la lectura, pero la aplicación primaria es para los que están oyendo. Oigan, Santiago 1, 19, 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para. Primariamente la aplicación es para los que, para ustedes que están oyendo. Tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ahí está, recibid con mansedumbre la palabra que ustedes están oyendo, implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y dice también, pero no sed
oidores, eso no lo puse, pero no sed oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Qué usted va a hacer con la palabra que se está predicando aquí? Hacerla. Aplique estos 7 principios todos los domingos cuando alguien se suba a predicar aquí. No sean oidores. No vaya a hacer cosas que lo que usted cree que tiene se lo quiten. No sean como las mujercillas que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3, 6, 7. Oigan qué interesante esto, y con esto sí termino. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Oigan esto, ellas siempre están todos los domingos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, porque nunca aplican nada de lo que están aprendiendo. En conclusión, hermanos, no podemos crecer en santidad si no podemos comprender la palabra, y no podemos comprender la palabra si no usamos uso de los medios que Dios ha dispuesto. Y como hemos visto, la predicación corporativa es un medio fundamental. El medio individual es la lectura de la palabra en su casa. El medio corporativo es la predicación de la palabra y cómo usted la escucha. Pongámonos de pies y vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias en esta mañana por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Oh Señor, lo único que te podemos pedir es ayuda. Ayúdanos a ser oidores, ayúdanos a oír. Ayúdanos a prestar atención a la advertencia que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Mirad pues cómo oís. Ayúdanos a no distraernos. Ayúdanos a ser reverentes. Ayúdanos a prepararnos para recibir tu palabra. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque a pesar de lo incrédulos e irreverentes que somos, tú no nos has aplastado, sino que tu gracia continúa y tu misericordia continúan a nuestro favor. No nos has aplastado porque nos ves como la iglesia de Cristo. Y Cristo compró todos estos pecados que cometemos aquí todos los domingos. Perdónanos de manera corporativa. Perdona nuestra irreverencia. Perdona nuestro desinterés por tu palabra predicada. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a valorar la predicación de tu palabra. Ayúdanos a oír correctamente para que lo que tengamos tú nos des más todavía y nos hagas crecer de manera corporativa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.